Mi esposa decía que yo era aburrido por preferir cuidar a mis hijos en lugar de salir a fiestas. Me cambió por un tipo, divertido, y ahora ruega volver porque su nuevo amor no sabe ser adulto ni padre. Tengo 35 años y llevo más de una década trabajando en seguridad informática. No es el trabajo más apasionante del mundo, lo admito. Paso el día frente a un computador asegurándome de que los sistemas de otras personas no sean hackeados. Nada de glamour, pero sí muy buen salario. Gano 6 cifras al año, y con 2 hijos, eso es más importante que cualquier título rimbombante. Mi ex esposa, Caroline, también tiene 35. Nos conocimos en la universidad. En aquellos años, ella era la típica chica fiestera, no había fin de semana sin una reunión o una nueva inauguración de bar. Y, para ser sincero, yo disfrutaba acompañarla. Teníamos 21, sin responsabilidades, viviendo a base de fideos instantáneos y sueldos de medio tiempo. Era una época sencilla. Salíamos viernes y sábado, descansábamos el domingo, y el lunes volvíamos a estudiar. Buenos tiempos. Nos casamos a los 25, y a los 27 nació nuestra primera hija, Ava. 2 años después llegó Mason, y ahí todo empezó a cambiar. No de forma negativa al principio, solo diferente. Dejé de tener ganas de salir todos los fines de semana y comencé a preocuparme más por las cuentas, los pañales y el futuro. Ella, en un inicio, pareció entenderlo. A veces se quejaba de que ya no hacíamos nada divertido, pero se calmaba cuando le recordaba la hipoteca o la cuota del jardín infantil de Ava. Hasta que, hace 2 años, todo se torció. Caroline comenzó a juntarse con un grupo de mujeres de su clase de yoga, todas en sus 30, la mayoría solteras o divorciadas, actuando como si todavía tuvieran 20. Empezaron saliendo los jueves en la noche, luego también los viernes, y después los sábados para esos brunch que se extendían hasta la cena. Al principio no me molestó, pensé que le hacía bien socializar. Ser madre puede ser agotador. El problema fue cuando empezó a insistir en que yo también saliera con ellas. No para compartir tiempo familiar, sino para ir a discotecas entre semana. Me pedía que contratara a una niñera un martes, cuando tenía que levantarme a las 6 para trabajar. La primera vez que lo mencionó, creí que bromeaba. No lo hacía. Se enfadó, me llamó aburrido, uno viejo que había perdido la chispa. Intenté explicarle que mis prioridades eran otras, que ver a Ava en sus prácticas de fútbol o construir legos con Mason me hacía feliz, que disfrutar de una cena tranquila en casa era mi versión de la diversión. Ella dijo que usaba a los niños como excusa para ser flojo. Esa frase dolió. Desde entonces, las discusiones se volvieron constantes. Cada fin de semana había un nuevo motivo. Hay un lugar nuevo en el centro, todos van a ir. Hunter tiene un amigo que es DJ, nos invitó a un bar clandestino. Mis amigas llevan a sus parejas a un festival, ¿por qué tú no puedes ser más divertido? Y sí, Hunter. Ese fue el detonante. Un chico de 28 años que trabajaba de barman en un local de moda, con un BMW alquilado y 3 compañeros de piso. Vivía en un caos total, pero según Lauren, la amiga de Caroline, era tan emocionante y sabía disfrutar la vida. Hunter empezó a frecuentar su grupo unos 6 meses antes del desastre. Siempre tenía una historia sobre alguna fiesta salvaje o un viaje improvisado. Todo fachada, un personaje de redes sociales, pura pose, sin fondo. Pero Caroline se dejó llevar. Empezó a hablar de él a diario. Hunter dice que hay que vivir el momento. Hunter nos enseñó a no tener miedo de ser jóvenes. ¿Jóvenes? Teníamos 35, 2 hijos, y una hipoteca. La juventud ya había hecho su parte. La ruptura definitiva llegó en Acción de Gracias del año pasado. Caroline llevaba semanas más irritable de lo normal, lanzando indirectas sobre nuestra vida aburrida y la falta de espontaneidad. Yo, por mi parte, acababa de conseguir una promoción, arquitecto senior de seguridad, con un aumento considerable. Mientras pensaba en abrir un fondo universitario para Ava y reparar la terraza del patio, ella soñaba con escapadas a Las Vegas como las que Hunter y su novia publicaban en Instagram. La noche anterior a Acción de Gracias, estaba en la cocina preparando la comida del día siguiente. Mis padres vendrían, también su hermana y su esposo con sus hijos. Yo estaba concentrado, con las manos en el pavó, cuando Caroline apareció vestida para una discoteca, vestido ajustado, tacones, maquillaje completo. ¿A dónde vas así?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Saldré con las chicas. Hunter conoce al dueño de un sitio nuevo y estamos en la lista VIP, respondió sin mirarme. Mañana viene la familia, pero no te preocupes, regresaré tarde, puedes encargarte tú de lo de la mañana. Intenté mantener la calma, pero por dentro supe que algo se había roto. No era solo una salida más, era la confirmación de que ya vivía en un mundo donde no había espacio para mí ni para nuestros hijos. Realmente lo intenté.
Le dije a Caroline que los niños se pondrían tristes si ella llegaba demasiado cansada como para preparar el día de acción de gracias como siempre. Le recordé que mi madre esperaba su ayuda con las guarniciones, igual que cada año, y que se trataba de una festividad familiar. Que, tal vez, solo por una vez, podía saltarse una de sus salidas nocturnas. Y entonces lo soltó. La frase que, sin saberlo, terminó con nuestro matrimonio allí mismo, en la cocina, junto a un tazón de salsa de arándanos. Dios, eres tan aburrido ahora, dijo, mirándome con una mezcla de fastidio y desdén, cuando te convertiste en esta persona. Antes eras divertido. Ahora solo eres ese padre de los suburbios, de mediana edad, que piensa que ver Netflix es una aventura. Tengo 35, no 65. No estoy lista para sentirme muerta todavía. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Padre de los suburbios, lo dijo como si fuera un insulto. Como si trabajar duro para mantener a nuestra familia fuera algo patético, o estar presente para nuestros hijos me convirtiera en un tipo sin chispa. Tienes razón, le respondí con calma. Soy un padre de los suburbios, tengo 35 años y 2 hijos. Es lo que soy. Si querías algo distinto, quizá deberías haberlo pensado antes de tener 2 niños con alguien que trabaja en tecnología. Ella puso los ojos en blanco y se fue. Regresó a las 4 de la mañana, durmió toda la mañana siguiente y apareció en la cena luciendo como si hubiera pasado por una tormenta. Mi madre, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer comentarios pasivo-agresivos sobre el pastel comprado en la tienda que Caroline debía preparar desde cero. 2 semanas después, me dio la noticia, quería divorciarse. Dijo que lo había estado pensando por meses, que aún me quería, pero que ya no estaba enamorada. Que necesitaba reencontrarse, vivir experiencias y descubrir quién era mientras aún era joven. Utilizó la palabra viaje al menos 15 veces, juraría que lo sacó de algún blog de autoayuda. Lo más impactante fue que ya había hablado con un abogado, tenía los papeles listos y todo planeado. Custodia compartida, manutención, pensión, el paquete completo. Y lo peor, todos lo sabían, menos yo. Sus amigas del yoga, su círculo de confianza, todos conocían su nuevo comienzo mientras yo seguía creyendo que estábamos superando una crisis pasajera. En realidad, Caroline llevaba meses planificando su salida con un grupo de divorciadas que seguro la felicitaron por elegirse a sí misma. No peleé. ¿Para qué? No puedes obligar a alguien a querer estar contigo. Acepté una mediación en lugar de un juicio. Acordamos un calendario de custodia, los niños estarían conmigo entre semana y con ella los fines de semana. Le dejé la casa, aunque seguí pagando la mitad de la hipoteca, para mantener el nivel de vida de los niños, según el abogado. Me mudé a un departamento de 2 habitaciones cerca del trabajo. Y, para ser honesto, no estaba mal. Era tranquilo, limpio, por fin, sin tapetes de yoga por todos lados. 2 semanas después de que me fui, Caroline metió a Hunter en la casa. 2 semanas. Nuestros hijos todavía preguntaban cuándo volvería papá, mientras ella ya tenía a un tipo viviendo allí, uno tan joven que podía pasar por su hermano mayor. Pero claro, el aburrido era yo. Los niños lo detestaron desde el principio. Ava, con 8 años y más perspicacia de la que muchos adultos tienen, me preguntó directamente por qué el amigo de mamá estaba siempre en la casa. Mason, de 6, solo dijo que Hunter olía raro y se negaba a comer lo que cocinaba. Los niños perciben todo. Siempre lo hacen. El primer mes fue, en cierto modo, tragicómico. Caroline publicaba sin parar en redes sociales sobre su nueva etapa y vivir su mejor vida. Fotos en discotecas, restaurantes, conciertos, festivales, y, claro, Hunter aparecía en casi todas, siempre con la gorra al revés y esa sonrisa de adolescente eterno. Mi publicación favorita fue una en la que escribió algo sobre rodearse de gente que refleje tu energía, mientras él aparecía de fondo, dormido en una silla de playa a las 2 de la tarde. Pero en todas esas fotos, curiosamente, nunca estaban los niños. Extraño, ¿no? Como su mejor vida no incluía a sus propios hijos. Cuando los recogía los domingos por la noche, llegaban agotados. Ava me contó que la mayoría de los fines de semana los pasaban en casa de su abuela materna, porque mamá y Hunter estaban cansados de salir. Mason dijo que Hunter jugaba videojuegos todo el día y le pedía que no hiciera ruido porque le dolía la cabeza. Material de padre del año, sin duda. A los 3 meses, todo comenzó a derrumbarse. Caroline me llamó un viernes por la noche, llorando. Hunter había usado su tarjeta de crédito por una emergencia y la había dejado al límite, comprando equipo de DJ para lanzar su carrera musical. El primer síntoma de que las cosas se estaban saliendo de control fue cuando Caroline me llamó una tarde, con la voz entre nerviosa y avergonzada, para preguntarme si podía cubrir su parte de la hipoteca solo por este mes. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de procesar la pregunta.
Era surreal escucharla pedirme ayuda económica cuando hacía apenas unos meses había decidido dejarlo todo por esa vida más divertida con Hunter. Le respondí con calma, sin subir el tono ni sonar sarcástico, aunque cada palabra pesaba como plomo. Eso suena más a un problema de Hunter, no mío. Ella no respondió. Solo escuché su respiración temblorosa antes de que la llamada se cortara. No sé cómo resolvió aquel pago, tal vez, como tantas veces, recurrió a sus padres. Pero lo cierto es que fue solo el comienzo de una larga cadena de errores que acabarían por arrastrarla a un lugar del que no supo salir. El cuarto mes después del divorcio marcó un antes y un después. Hunter chocó el coche de Caroline. No había alcohol ni drogas de por medio, simplemente era un irresponsable que decidió responder mensajes mientras conducía. El seguro no cubrió los daños porque él no figuraba en la póliza. Esa misma noche, volvió a llamarme. No sé qué hacer, dijo entre sollozos. Necesito dinero para cubrir el deducible, o no podré ir a trabajar. Yo suspiré. No era crueldad, era cansancio. Pregúntale a Hunter. Es tan espontáneo, tan libre, seguro que encontrará la manera. Colgó sin decir nada. Aún así, sabía que lo resolvería, porque Caroline siempre encontraba a alguien dispuesto a rescatarla. Pero lo que vino después fue todavía peor. En el quinto mes, la historia tomó tintes de tragedia y comedia al mismo tiempo. Una tarde, una chica de unos 23 años apareció en la casa gritando que Hunter le debía 3 meses de alquiler y que además le había robado su PlayStation. Caroline tuvo que llamar a la policía. Esa noche, Ava, mi hija, me llamó llorando. Decía que gente mala estaba afuera de la casa gritando. Era el tipo de angustia que un padre nunca debería escuchar. Me tembló la voz cuando la tranquilicé, y a la mañana siguiente presenté una solicitud de custodia de emergencia. No podía permitir que mis hijos vivieran en medio de ese caos. El sexto mes fue el punto de quiebre. Caroline, que trabajaba en marketing y había logrado un puesto decente, empezó a llegar tarde o con resaca a las reuniones. Su rendimiento cayó en picada, y la empresa la puso en un plan de mejora. Me llamó desesperada, diciendo que no podía perder su empleo, que necesitaba que yo me hiciera cargo de los niños mientras trataba de concentrarse. Pensé que yo era demasiado aburrido para entender tu nuevo estilo de vida, le contesté con una calma que me costó fingir. Supongo que ahora tendrás que manejarlo sola. Pero aún así, acepté cuidar de los niños. No lo hice por ella, sino por ellos. Necesitaban un lugar estable, una rutina, alguien que no desapareciera tras una noche de fiesta. Mientras tanto, Hunter seguía su propia búsqueda espiritual. Había dejado su trabajo de camarero porque, según él, no lo llenaba. Decidió abrir un podcast sobre vivir el presente y conectar con el universo interior. Tenía 12 suscriptores. Uno era su madre. Gastaba el dinero de Caroline en micrófonos, cursos, mentores y todo tipo de tonterías que prometían convertirlo en un creador de conciencia. Era, básicamente, un parásito con discurso zen. A partir del séptimo mes, mis hijos comenzaron a pedirme abiertamente quedarse conmigo de forma permanente. Ava, con solo 8 años, me dijo que no quería ir más a la casa de su madre porque Hunter era el raro y flojo. Mason, por su parte, me contó que Hunter se comía todos los buenos snacks y hacía llorar a su madre con frecuencia. Escuchar eso me rompió algo por dentro. Por mucho que Caroline me hubiese herido, seguía siendo la madre de mis hijos, y me dolía imaginar la imagen que ellos estaban formando de ella. El octavo mes fue cuando todo colapsó. Era un martes cualquiera, ya casi medianoche, cuando sonó el timbre de mi apartamento. Al abrir, me encontré con Caroline. Su aspecto era devastador, ojeras profundas, cabello desarreglado, ropa que le quedaba grande. La mujer que había sido mi esposa durante una década ya no existía. Cometí un error, murmuró, sin poder sostenerme la mirada. La invité a pasar. Le preparé café, y mientras el aroma llenaba la habitación, ella comenzó a hablar entre lágrimas. Me contó que Hunter la había estado engañando con una chica de 22 años que trabajaba como mesera en su antiguo bar. Llevaba meses con ella, y Caroline lo descubrió porque la muchacha había subido fotos en redes sociales, tomadas dentro de su casa. En su cama. La misma cama que Caroline y yo habíamos comprado para nuestro 5º aniversario. Pero eso no era lo peor. Hunter le robaba dinero del bolso, joyas del dormitorio, e incluso había sacado tarjetas de crédito a su nombre. Tenía deudas enormes, su puntaje crediticio estaba destruido y la casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria. ¿La razón? Hunter la había convencido de suspender los pagos para irse de vacaciones a Cabo. Un viaje en el que, mientras ella dormía completamente ebria, él se acostó con 2 mujeres distintas. No sé qué hacer, dijo, temblando. Necesito ayuda, Travis. Y sí, parte de mí sintió lástima. Nadie merece ser utilizado de esa manera.
Pero también sabía que ella había elegido ese camino. Había cambiado estabilidad por emoción, compromiso por aventura. Y la aventura la estaba devorando. Habla con tu abogado, le dije finalmente. El mismo que contrataste para divorciarte de mí. Quizá pueda ayudarte. No puedo pagarlo, susurró. No puedo pagar nada. Voy a perder la casa. Eso es lamentable, respondí. Se quedó mirándome, esperando que hiciera lo de siempre, ofrecerme a arreglarlo todo, rescatarla, pagar sus errores. Pero esa etapa había quedado atrás. Ya no era su salvavidas, ni su solución. Los niños pueden quedarse conmigo, añadí, hasta que logres estabilizarte. Rompió a llorar de nuevo, pero aceptó. No le quedaban opciones. Poco después, Hunter desapareció. La bloqueó en todas partes y se mudó con la mesera. En su nueva versión de la historia, Caroline era la ex loca que lo acosaba. Mientras tanto, ella volvió a vivir con sus padres. Su padre, que siempre me había considerado un tipo insulso, terminó diciéndole que había sido una tonta por dejarme. Su madre solo repetía, una y otra vez, que debió pensar en los niños. El divorcio ya llevaba un año finalizado. En el acuerdo, Caroline se había quedado con la casa, pero 6 meses después la perdió. Yo la compré al banco por mucho menos de lo que valía. Fue un gesto pequeño, quizás algo vengativo, pero también una buena inversión. Los niños estaban felices de volver a sus viejas habitaciones, y eso fue suficiente para mí. Hoy, Caroline ve a los niños cada 2 fines de semana, cuando sus horarios se lo permiten. Trabaja en 2 empleos distintos para pagar las deudas que Hunter dejó a su nombre. Vive en un estudio pequeño, en una zona que nunca habría considerado antes. Ya no hay clases de yoga, ni noches de amigas, ni brunches de los domingos. Solo trabajo, sueño y rutina. La vida sencilla que tanto despreciaba. A veces me escribe mensajes por la noche, a horas en las que supongo que el silencio se le vuelve insoportable. A veces los leo, pero no siempre respondo. Porque hay heridas que no se cierran, y otras que simplemente dejan de doler con el tiempo. Caroline suele escribirme diciendo que extraña nuestra familia, que echa de menos aquella vida tranquila que alguna vez compartimos y que ahora valora la estabilidad que antes consideraba aburrida. Me cuenta que tiró por la borda todo lo bueno por algo que al final ni siquiera era real. Dice que Hunter la utilizó, que no supo verlo porque estaba cegada por esa sensación de sentirse joven y deseada otra vez. Pero yo ya no contesto esos mensajes. No hay nada más que decir. Los niños están mejor. Ava continúa con su terapia, aprendiendo a lidiar con las heridas que dejó el abandono. Mason empezó a jugar al fútbol hace poco, y resulta que tiene talento. Ya casi no preguntan por Hunter. A veces solo quieren saber por qué su madre parece triste todo el tiempo. Les digo que a veces los adultos toman decisiones que no funcionan, y es la explicación más amable que puedo ofrecerles. Las amigas de yoga de Caroline desaparecieron como por arte de magia. Es curioso cómo funciona eso. Cuando organizaba fiestas y pagaba las rondas, todas hablaban del apoyo entre mujeres y energía positiva. Pero en cuanto el dinero se acabó, nadie volvió a escribirle. Lauren, la misma que la presentó a Hunter, comentó que Caroline arruinaba el ambiente con su negatividad. La ironía, sinceramente, duele. Mis padres, que quedaron devastados por el divorcio, decidieron borrarla de sus vidas. Mi madre solo se refiere a ella como esa mujer cuando la menciona, y mi padre apenas mueve la cabeza con resignación cada vez que su nombre aparece. En cambio, los padres de Caroline me llaman más a mí que a su propia hija. A veces recogen a los niños del colegio, y su madre siempre me abraza un poco más de la cuenta, repitiendo que soy un buen padre. Sé que es su forma de disculparse por lo que su hija hizo. Y lo cierto es que, a pesar de todo, estoy mejor que nunca. Aquella promoción que obtuve poco antes de que Caroline se marchara me abrió las puertas a otras 6 meses después. Hoy gano casi el doble de lo que ganaba cuando estábamos casados. Sigo viviendo en nuestra antigua casa, una propiedad amplia con 4 habitaciones, pero ahora todo se siente distinto. Tengo paz. Una verdadera paz. Nadie me llama aburrido por querer quedarme en casa un viernes. Nadie me culpa por ser responsable. Nadie gasta dinero que no tenemos tratando de impresionar a desconocidos. Hace unos meses comencé a salir con alguien. Se llama Daniele, la conocí en una conferencia de trabajo. Tiene 37 años, también tiene un hijo y lleva 3 años divorciada. Su ex la dejó por su secretaria, así que entiende bien mi historia. No corremos, lo tomamos con calma. Hacemos cosas en familia, conversamos sobre temas que realmente importan. Para ella, pasar la tarde en una ferretería un sábado es un plan completamente válido. Se emociona cuando encuentra ofertas en el supermercado. Se queda dormida a las 9:30 viendo Netflix, y no siente culpa por ello. Suena simple, pero para mí es perfecto. Absolutamente perfecto.
Caroline se enteró de Daniele cuando fue a recoger a los niños un fin de semana y Ava la mencionó. Recuerdo su expresión, una mezcla de sorpresa, celos y tristeza contenida, como si alguien le hubiese dado una bofetada. Intentó disimular, preguntó con tono casual quién era Daniele, cuánto tiempo llevábamos saliendo, si la relación era seria. Ava, con esa sinceridad brutal que solo tienen los niños, le respondió, es muy buena, y no le grita a papá cuando está cansado. Esa misma noche Caroline me llamó. Era la primera vez en meses que lo hacía, porque hasta entonces solo enviaba mensajes. Quiso saber todo, quién era Daniele, si era algo serio, si iba a pasar mucho tiempo con los niños. Y luego soltó lo inesperado. Estuve pensando, tal vez podríamos intentarlo de nuevo, por los niños. Ellos necesitan a sus padres juntos. Me reí. No fue una risa cruel, sino una de esas que salen cuando no puedes creer lo que acabas de escuchar. Caroline, le dije, me dejaste porque te aburrías. Porque yo no era divertido. Porque preferí ser un padre presente antes que un tipo de fiesta. Nada ha cambiado. Sigo siendo ese hombre tranquilo que se acuesta a las 10, que se emociona por tener el jardín cuidado y que considera una aventura probar una receta nueva para cenar. Ella guardó silencio unos segundos y respondió con voz baja. Eso ya no suena tan mal. Claro que no, le dije, porque aprendiste por las malas que la estabilidad no es aburrida, es valiosa. Que ser confiable no es poco atractivo, es una virtud. Que elegir a tu familia por encima de la diversión no es conformarse, es madurar. Pero tuviste que destruirlo todo para entenderlo. En ese punto comenzó a llorar. Decía que sabía que había cometido un error, que haría lo que fuera por arreglarlo, que esta vez sería diferente. Y tal vez lo decía en serio. Tal vez, de verdad, había aprendido. Pero ya no era mi asunto. Ella eligió emoción, aventura y descontrol. Y los consiguió, tuvo a Hunter con su drama, sus deudas y sus engaños, tuvo la vida de redes sociales que tanto anhelaba. Yo, en cambio, me quedé con mis hijos, con la calma y con una mujer que valora esas cosas desde el principio. La última vez que vi a Caroline fue hace un par de semanas, durante la obra escolar de Ava. Se la notaba cansada, envejecida, desgastada por la vida que eligió. Hunter, como era de esperarse, brillaba por su ausencia. No lo veía hacía más de un año. Caroline se sentó sola al fondo del auditorio, con la espalda recta pero la mirada perdida. Mientras tanto, Daniele y yo ocupábamos los asientos del frente, junto a mis padres y Mason, esperando que el telón se abriera. El ambiente estaba lleno de murmullos, cámaras listas y padres emocionados. Desde el escenario, entre los decorados pintados con crayones, Ava nos buscaba entre el público. Cuando finalmente nos encontró, su rostro se iluminó, sonrió y agitó la mano con esa mezcla de orgullo y alegría que solo un niño puede expresar. Cuando la obra terminó, corrió hacia nosotros sin pensarlo. Abrazó con fuerza a Daniele, chocó las palmas con su hermano, y recién entonces recordó que su madre también estaba allí. Caroline se levantó lentamente, forzando una sonrisa que no alcanzó a llegarle a los ojos. Yo lo noté al instante, esa mirada cargada de una comprensión tardía, la del que se da cuenta de que rompió algo que ya no puede reparar. La vi observarnos con un silencio incómodo, como si dentro de ella se hubiera encendido una verdad que no quería aceptar, que aquella vida aburrida, que tanto despreciaba era, en realidad, su único refugio. La estabilidad que había considerado una prisión era lo que le daba sentido a todo. Pero era tarde, demasiado tarde para redescubrirlo. Después del evento, mientras Daniele llevaba a los niños a comprar helado, Caroline se me acercó con pasos inseguros. De verdad amaba nuestra vida, susurró, con los ojos brillantes. Solo que no lo entendí hasta que la perdí. Sí, le respondí, sin darle margen para extenderse, suele pasar así. Pude ver en su rostro que quería seguir hablando. Estoy seguro de que tenía preparado todo un discurso sobre segundas oportunidades, sobre el bien de los niños, sobre el perdón. Pero yo ya no era el mismo hombre dispuesto a escuchar promesas vacías. Le dije adiós con serenidad y me dirigí hacia mi familia. Mi verdadera familia. La que no se fue cuando las cosas se volvieron monótonas. Con los años entendí que las señales siempre estuvieron ahí. El descontento disfrazado de independencia, las salidas cada vez más frecuentes, las comparaciones con otras parejas más emocionantes. Todo formaba parte del mismo patrón, una crisis que llega disfrazada de búsqueda personal, pero que en realidad es miedo a la quietud. La gente cree que puede escapar de sí misma cambiando de escenario, sin darse cuenta de que la insatisfacción la sigue a donde vaya. Y cuando te toca a ti, no lo ves. Solo sientes que algo se apaga, que la persona que amas empieza a alejarse sin explicación. Intentas compensar, ser mejor, más divertido, más comprensivo. Pero no puedes competir con una fantasía. No puedes vencer lo que solo existe en su cabeza.
No fui suficiente para Caroline. Pero lo fui, y lo sigo siendo, para Ava, para Mason y para Daniele. Ellos sí saben que la estabilidad no es aburrimiento, es paz. Esa es mi historia. Mi esposa me dejó porque decía que yo era demasiado aburrido. Eligió un estilo de vida lleno de fiestas con un tipo 7 años menor, y al final se quedó con las manos vacías. Mientras tanto, yo seguí adelante, criando a mis hijos, compartiendo mi vida con una mujer que aprecia la calma y encontrando satisfacción en las cosas simples. Duermo profundamente cada noche a las 9:30, sin remordimientos, sin rencores. La ironía es brutal, lo que Caroline pensó que la frenaba era lo que en realidad la mantenía unida. Tuvo que perderlo todo para entenderlo. Pero cuando lo comprendió, ya no había espacio para ella. Yo ya estaba con alguien que valoraba lo que siempre fui, sin necesitar que cambiara. La lección es simple: si alguien dice que eres aburrido, déjalo ir. Tal vez su emoción no sea más que caos disfrazado de aventura. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Lo peor llegó después, cuando Caroline intentó volver, envuelta en gestos desesperados. 3 meses después de la obra escolar, comenzó su campaña silenciosa para recuperar terreno. No se acercaba directamente, su orgullo aún pesaba más que su arrepentimiento. Así que usó a los niños como intermediarios. Empezó a comprarles regalos caros, cosas que claramente no podía pagar: tablets, consolas, ropa de marca. Ava regresó un fin de semana con un iPhone nuevo. 8 años. ¿8? Cuando le pregunté a Caroline qué sentido tenía darle un teléfono así a una niña, me respondió que Ava merecía cosas bonitas y que yo era controlador por cuestionarlo. Claro, porque cuidar a tu hija y evitar que tenga acceso libre a Internet es un crimen. Tuve que convertirme en el villano. Devolví la mayoría de los regalos y les expliqué a los niños que su madre los quería, pero que a veces los adultos toman decisiones impulsivas. Ava entendió. Mason solo preguntó si podía quedarse con la PlayStation. Y lo dejé hacerlo. Después del año que había vivido, se merecía algo que lo hiciera sonreír. Con el tiempo, Caroline empezó a aparecer en todos los lugares donde sabía que estaríamos: los partidos, las reuniones escolares, incluso las citas médicas. De pronto se convirtió en una madre ejemplar, al menos en apariencia. Publicaba fotos en redes con frases tipo «nada más importante que mis pequeños» mientras pasaba los partidos entera mirando su teléfono, solo alzando la vista para posar en las fotos. Los demás padres lo notaban. Las miradas de compasión eran inevitables. En un pueblo pequeño, las historias corren rápido. Ella era la madre que dejó a su familia por un chico joven y terminó sola. Yo, el padre que aguantaba el vendaval con una sonrisa cansada. Daniele manejó todo con la elegancia de siempre. Nunca una palabra fuera de lugar, nunca una comparación, nunca una crítica. Simplemente seguía presente. Cuando Caroline lanzaba comentarios pasivos, Daniele sonreía y cambiaba de tema. Su serenidad era mi ancla. El verdadero quiebre llegó 4 meses atrás. Caroline llevaba semanas insinuando que quería una nueva oportunidad, usando a los niños para dejar caer frases como «no sería bonito volver a vivir todos juntos». Ava empezó a hacer preguntas, Mason se confundió, y yo tuve que marcar límites de nuevo. Lo que no esperaba era que apareciera en mi oficina. Sí, en mi lugar de trabajo, delante de todos mis compañeros. Entró vestida como si fuera a un club, con ese maquillaje que usaba en nuestros primeros años, cargando una fiambrera que reconocí enseguida. Pensé que quizás no habías almorzado, dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. ¿Recuerdas cuánto te gustaba mi pollo a la parmesana? El silencio fue incómodo. Todos fingían seguir con lo suyo, pero las miradas eran evidentes. Amber, de contabilidad, estaba literalmente inclinada hacia adelante para no perderse palabra. Travis, del área de redes, me miró con una mezcla de sorpresa y pena que lo decía todo. ¿Qué está pasando, hermano? La tomé del brazo con calma y la conduje fuera del edificio antes de que hiciera un espectáculo mayor. Y mientras caminábamos por el estacionamiento, con el sol reflejándose en el parabrisas de su auto, lo supe con total claridad: esa mujer ya no pertenecía a mi vida. Le dije que lo que estaba haciendo era totalmente inadecuado, que no podía aparecerse en mi trabajo sin avisar, que habíamos trazado límites por una razón. Caroline se quebró en lágrimas allí mismo, en medio del estacionamiento, diciendo que solo quería demostrarme que podía ser la esposa que yo necesitaba. Caroline, le dije con calma, yo no necesito una esposa. Ya tengo una novia. Y tú ya no eres mi esposa. Eso fue tu elección. Ella insistió en que había cometido un error, pero no era cierto. No fue un tropiezo, fue una decisión premeditada. Contrataste a un abogado, firmaste los papeles, dividiste nuestros bienes y metiste a otro hombre en nuestra casa. Eso no fue un error. Fue una elección, y las elecciones tienen consecuencias. Intentó besarme, justo ahí, a la vista de todos,
mientras Travis, uno de mis compañeros, miraba desde la ventana del tercer piso. Me aparté tan rápido que casi caigo hacia atrás. Su expresión de desconcierto fue algo que nunca olvidaré, como si no pudiera entender que yo ya no la quería. ¿Es por Daniele?, preguntó, con esa mezcla de sarcasmo y celos que siempre la delataba. Ella ni siquiera es tan linda. Ahí estaba la verdadera Caroline, la misma de siempre, oculta bajo lágrimas y palabras dulces. Superficial, hiriente y convencida de que todo giraba en torno a las apariencias. Daniele es hermosa, le dije, pero lo que más me importa es que es estable, amable y no abandona a su familia cuando se aburre. Así que sí, en parte es por ella, pero sobre todo es por ti. Después de eso, en la oficina no se habló de otra cosa. Las semanas siguientes fueron un desfile de comentarios disfrazados de interés y almuerzos casuales que solo buscaban chismes. Amber incluso me preguntó si Caroline y yo estábamos intentando reconciliarnos, y cuando le respondí que no, pareció decepcionada. Caroline cambió su estrategia. Empezó a decir que yo le impedía ver a los niños, que los estaba manipulando para que la odiaran. Algunas de sus viejas amigas del grupo de yoga, que no le hablaban desde hacía más de un año, aparecieron de pronto en mis redes sociales, acusándome de ser un narcisista y de practicar alienación parental. Tuve que contactar a mi abogado y mostrarles el acuerdo de custodia, los mensajes donde Caroline me pedía que me quedara más días con los niños y los correos donde decía que tenían planes. Cuando recibieron la advertencia de una posible demanda por difamación, desaparecieron rápidamente, como si nunca hubieran existido. Pero el daño estaba hecho. En el colegio, algunas personas empezaron a tratarme distinto. Varias madres dejaron de invitar a Ava a jugar, y un padre incluso me preguntó si era cierto que no dejaba a Caroline ver a los niños. Tuve que mostrarle el calendario de custodia en mi teléfono para que se callara. Daniele quiso hablar con Caroline, pero le pedí que no lo hiciera. Sabía que ella estaba cayendo en una espiral del que solo saldría cuando tocara fondo. No tardó en hacerlo. Hace 2 meses, perdió su segundo trabajo. Trabajaba en una tienda departamental y la despidieron por usar su descuento de empleada para beneficiar a las mismas amigas del yoga que la habían abandonado. Me llamó llorando, diciendo que no sabía cómo pagaría la renta, y preguntó si podía ayudarla por el bien de los niños. Pídeselo a Hunter, le dije, aunque probablemente esté ocupado buscando a su próxima víctima. Eso es cruel, respondió entre sollozos. Cruel fue decirle a tu marido que era aburrido y dejarlo por alguien que conocías hacía 6 meses, contesté. Esto es simplemente consecuencia. Colgó. 1 hora más tarde me envió un mensaje pidiéndome quedarse en mi garaje. Ni siquiera en la casa, en el garaje. No respondí. Los niños empezaron a notar el cambio. Ava me preguntó por qué el apartamento de su madre era tan pequeño y por qué casi no había comida. Mason mencionó que su madre lloraba cuando pensaba que ellos no la veían. Fue devastador escucharlo, pero ya no podía rescatarla. No era mi responsabilidad. Aún así, aumenté los fines de semana con ella, pensando que sería bueno para todos. Pero ni eso resultó. Caroline no podía costear actividades ni salidas, así que pasaban los días viendo películas en su laptop porque ya había vendido el televisor. Con el tiempo, los niños comenzaron a decir que no querían ir. Es aburrido, decían. Y la ironía era dolorosamente obvia. El mes pasado llegó la escena final. Los padres de Caroline celebraban su aniversario con una cena elegante en un club privado. En la invitación figurábamos Daniele y yo juntos, y el nombre de Caroline aparecía solo. Fue tan incómodo como esperaba. Ella estaba sola en la mesa de solteros, rodeada de primos adolescentes, mientras nosotros nos sentábamos con sus padres y los niños. Su padre habló sobre el valor del compromiso y la importancia de no huir ante los problemas. Su madre añadió que le daba gusto ver a los niños con figuras estables. Caroline, visiblemente ebria, comenzó a hablar en voz alta sobre cómo el matrimonio era una institución anticuada y cómo algunos eran demasiado cobardes para vivir su verdad. Su tía Patsy le pidió que se sentara y dejara de avergonzarse a sí misma. Intentó marcharse con dramatismo, pero su tacón se rompió, y terminó saliendo cojeando mientras todos la observaban en silencio. Ava lo vio todo y simplemente suspiró, resignada. Ese día entendí que Caroline no solo estaba pagando las consecuencias de sus actos, había quedado atrapada en un ciclo del que no quería salir. Seguía buscando emoción en lugar de paz, confusión en lugar de estabilidad. Mientras todos crecimos y seguimos adelante, ella seguía intentando recuperar algo que ya no existe. Daniele lo explicó mejor que nadie, algunas personas destruyen todo lo bueno que tienen creyendo que la felicidad está en otro lugar. Pero cuando llegan allí, descubren que lo que buscaban se quedó atrás. Caroline alguna vez fue una gran madre. Antes del caos, antes del yoga y de Hunter, era dedicada, amorosa y paciente.
Hacía fiestas de cumpleaños increíbles, se sabía los nombres de todos los amigos de los niños, y jamás faltaba a un evento escolar. Esa era la mujer que amé, la que desapareció sin aviso. Los niños aún recuerdan a esa versión de su madre. Ava habla de cuando le hacía panqueques con forma de animales o le leía cuentos con distintas voces. Mason conserva una foto de ella empujándolo en un columpio, los dos riendo. Es el reflejo de una madre que alguna vez fue, pero que ya no existe. Ahora, sus padres la ayudan económicamente, aunque no creo que lo hagan por mucho tiempo. Tiene 36 años, sin ahorros, con mal crédito, una carrera interrumpida y una reputación difícil de borrar. En esta ciudad, todos saben lo que hizo. Las oportunidades, tanto laborales como sentimentales, se le han ido cerrando una a una. A veces me escribe mensajes largos, usualmente de noche, cuando ha estado bebiendo. Dice que lo lamenta, que Hunter no significó nada, que ahora entiende lo que perdió. Pero ya no respondo. No porque guarde rencor, sino porque finalmente aprendí que hay batallas que no se ganan intentando salvar a quien no quiere ser salvado. Danielle y yo seguimos construyendo algo sólido. Los niños adoran a su hija, Shelby, y la dinámica entre ellos es natural, casi como si siempre hubieran sido familia. No es perfecta, pero es real. Y eso basta. Hace unos días, Mason le dijo a su madre que quería vivir conmigo a tiempo completo. Lo dijo sin intención de herir, solo con la sinceridad de un niño. Vi cómo el rostro de Caroline se desmoronaba, y por un segundo sentí pena. Pero ya no había vuelta atrás. A veces la veo desde la ventana cuando pasa a recoger a los niños. Se detiene un momento frente al jardín, observa las bicicletas apoyadas en la pared, las flores que plantamos juntos, las huellas de los niños en el cemento. Todo eso, la vida tranquila, estable y sincera, fue lo que ella abandonó. Y mientras la observo alejarse, entiendo que nunca fui aburrido. Fui constante. Fui seguro. Fui lo que ella no supo valorar hasta que fue demasiado tarde.